En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, queridos radio escuchas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Nuestro Chile Público que hacemos como todos los días desde hace 9 años con municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de radio Agricultura. El señor Luis Fraile en los controles nos indica las frecuencias de Radio Agricultura desde Copiapó hasta Punta Arenas, fíjate, en Osorno 91.1, en La Serena, Coquimbo, Peñuela 100.3, en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache 92.5, aquí en la región metropolitana somos 92.1. Nuestro WhatsApp más 569-8868-4923, y recuerda que la radio ahora también se ve, canal 166 de Sapin TV y 143 de GTD. Le damos la bienvenida. No, por acá, mira, se pasó por ahí. No me vio. Le damos la bienvenida a la señora Luz Poblete. ¿Cómo estás tú, querida Luz? Bien, muy bien. Y feliz, como siempre, estar todos los martes con ustedes. ¿Qué tal su semana, su fin de semana? Revisando encuestas, revisando las columnas del fin de semana, que son tan entretenidas. Entre párrafo y párrafo de mi tesis, ahí revisando y sufriendo con los datos y las noticias de las campañas presidenciales. También le damos la bienvenida al señor Carlos Ominami. ¿Cómo está usted, querido Carlos? Muy bien, aquí un poquito corriendo. Vengo ahí una cosa muy interesante. Fue realmente un almuerzo de trabajo con los presidentes. Hay cinco presidentes. Estaba el presidente Lula, el presidente Sánchez de España, estaba el presidente Orsi de Uruguay, estaba el presidente Petro de Colombia. Esto es a propósito de la cumbre Democracia Siempre. Eso es, exactamente. Y interesante porque además era un almuerzo de trabajo. Entonces ahí me tocó un almuerzo en la mesa con Lula, estaba al lado de Lula. Y la verdad es que siempre es muy simpático, muy interesante además explicar. Él explica muy bien además lo que ha pasado con los Estados Unidos. Él dice, mire, yo me he entendido bien con todos los presidentes de Estados Unidos, me entendía bien con Bush, bueno, éramos amigos, me entendía con Clinton, me entendí con Obama, me entendí con Biden, y llegó este personaje que no quiere ser amigo nuestro. Y la verdad es que Trump, yo creo que le está saliendo el tiro por la culata, por lo menos en Brasil, porque se ha generado una especie de efecto Canadá. ¿Te acuerdas lo que pasó en Canadá? Sí. Que Trump también se fue en contra del primer ministro, hablando de que iba a incorporar a Canadá como el Estado 51. Todo eso generó una reacción de fuerte nacionalismo en Canadá, que hizo que el candidato favorito, que era el amigo de Trump, perdiera las elecciones. Bueno, está pasando algo parecido también en Brasil, porque el argumento que dio Trump para poner el 50% de las exportaciones brasileñas, que no son poca cosa, entre otras cosas, básicamente el desayuno para los americanos, es decirle, mire, el desayuno de ustedes, el jugo de naranja y el café, ese viene de Brasil, ¿no? Pero el argumento es que quiere que intervenga la justicia, quiere que pare un proceso, cosa que por lo demás Lula tampoco podría hacer, y no sería el caso hacer. Entonces, la verdad es que es muy grosero que un presidente de los Estados Unidos le diga a Brasil, que es también un tremendo país, más de 200 millones de habitantes, mira, yo te voy a poner aranceles si tú no resuelves el problema de la cacería de brujas en contra de mi amigo Bolsonaro. Oye, ¿y esta invitación fue a propósito de la Fundación Chile 21 o del Partido Socialista? Yo creo que fue más por la fundación. No estaban los dirigentes, no estaban los presidentes de partido, fue por la fundación y también por un cierto reconocimiento, porque saben que yo tengo una relación bastante estrecha con los brasileños. Hay algunos que dicen que soy el más brasileño de los chilenos, cosa que es más o menos cierta. Soy como bien cercano, he seguido muy de cerca a Lula, fue muy afectuoso nuevamente conmigo, me dijo anda a verme a Brasilia. Bien. ¿Ve? Así de gusto que a uno lo reciba por Luz Poblete, ¿no es cierto? Así es. Hola Luz, ¿cómo andas? Bien, Carlos, aquí estamos. Un poquito nerviosa porque me queda una semana para entregar la tesis, así que ahí empatizando con todos los estudiantes. ¿La tesis tuya es lo que conversamos sobre política internacional?
No, yo estoy haciendo un magíster de comunicación política y asuntos públicos. Okay. Lo otro es un cargo que tengo en la Internacional Liberal. Era a propósito de eso. Siempre preparando, siempre aprendiendo, pues aquí nadie se las sabe todas y en esto hay que seguir aprendiendo. Y a propósito de eso, claro, la cumbre ha suscitado bastante revuelo, ¿no? Porque, bueno, siempre está, la gracia de estar nosotros en un país democrático es que podemos invitar a quien queramos y sobre todo para poder repensar permanentemente y evaluar cómo está Latinoamérica respecto de sus indicadores de democracia, que no son muy alentadores y lo sabemos, Carlos, ahí a nivel internacional. Sabemos lo que está pasando con las democracias liberales en general en el mundo, pero especialmente en Latinoamérica hay muchos de nuestros países hermanos que no lo están pasando bien justamente por el peligro que está teniendo las democracias. Y hay algunas que se hacen llamar democracia y efectivamente no lo son. En la práctica no lo son. Y eso tiene muy complicado a nuestros vecinos. Así que espero que si bien ha tenido esas críticas que van a haber siempre, hay que pensar muy bien cuáles son las credenciales, no las credenciales, sino que los principios que todos los que nos creemos demócratas y que creemos en la democracia y que creemos en la democracia liberal, además, de verdad la peleemos firme, con altura de mira y con proyección de futuro, porque es una pena ver lo que está pasando. Estuve leyendo el fin de semana algunos indicadores porque Cuba es como la Cuba olvidada, es como la resignación de la Cuba tal como está, y resulta que los indicadores de pobreza son abismantes. Creo que uno no puede seguir viendo a las personas, a los seres humanos así. Y también para qué decir Venezuela, como que también, de nuevo, Venezuela olvidada, mucho alarde, nos duran unos meses, la intervención de los organismos internacionales frente a la violación de los derechos humanos, frente a la no democracia, y por mientras se siguen violando los derechos humanos en Venezuela, se sigue empobreciendo la ciudadanía, sigue emigrando las familias, teniendo también los problemas que estamos teniendo los países receptores de esa migración. Entonces, ojalá que no sean solo unos ricos almuerzos, unas buenas conversas, un agrado estar, sino que de verdad se armen planes de trabajo y de acciones concretas para poder defender las democracias, especialmente en Latinoamérica. Mira, te explico muy brevemente. Los presidentes que estaban ahí todos son de credenciales democráticas a toda prueba. Son presidentes electos que no han intentado entronizarse en el poder por vías no democráticas y de lo que se trata es realmente una reunión de trabajo, porque esto viene desde antes, viene de un acuerdo de la Asamblea General entre Pedro Sánchez y Lula, para los efectos justamente de congregar voluntades para fortalecer las democracias y fortalecer el multilateralismo. Yo creo que esas son dos grandes causas de la humanidad y que es muy importante empujarlas en los momentos en que estamos, porque es cierto, está el problema de Venezuela. Yo creo que lo de Cuba es realmente dramático. Cuba es como un país que naufragó, es un náufrago de una época que ya no existe, con una cantidad enorme de problemas. De repente, no me extrañaría que termine colapsando Cuba en algún momento, que el régimen se desplome, no sé lo que pueda pasar allí. Yo creo que si no se desplomó 3 años atrás con las protestas en ese momento, no lo sé. Está difícil. No lo sé, pero en todo caso eso es muy difícil. Y también, más allá de nuestro continente hay cosas más terribles. Por lo de Gaza, ya la cosa de la hambruna en la gente, los niños que se mueren de desnutrición o de hambre en Gaza, ya, cosas que son francamente récord de niños amputados atroces. En el mundo. Son cosas atroces. Entonces estamos en un mundo súper turbulento. Yo creo que desde ese punto de vista es importante que los presidentes todos se junten para los efectos de defender estas dos cosas que son básicas. Uno, la democracia en cada uno de nuestros países, y el multilateralismo, que es lo que significa, una palabra media altisonante, pero que es lo que significa que las cuestiones del mundo las resolvemos entre todos y no las resuelve simplemente uno y poniéndole la ley al resto. Eso es tan simple pero tan importante como eso. Ahora, ha tenido harto debate esto de democracia siempre que se está desarrollando en Chile, porque claro, no tiene que ver ni con un beneficio comercial, no tiene que ver con un beneficio científico, sino que, y ojo, no lo estoy minimizando, yo creo que fortalecer la democracia es una labor efectivamente vital. No obstante, también se hace dentro de una órbita donde todos los presidentes además responden a sensaciones del mundo progresista. Eso es cierto. Ahora también es normal que los presidentes que tengan más afinidades puedan juntarse. Eso lo hacía por de pronto, lo hacía el presidente Piñera, ¿eh? No olvidemos, yo venía recordándome aquí las reuniones que hizo una reunión donde vino Bolsonaro, Macri,
Bolsonaro, Macri, vino Lenín Moreno, si no me equivoco, y alguno más. Y fueron además con un propósito, no era simplemente de almorzar, sino que echaron abajo UNASUR, que era el mecanismo que existía para concertarse en América del Sur. Entonces yo creo que los mismos que hacen esa crítica hoy día tienen bastante poca autoridad para hacerlo. Yo siento ya que es muy importante que los presidentes se concerten, que puedan, los que tienen más afinidad. Si no tenía sentido de invitar a Milei, porque Milei simplemente no vendría. Entonces seamos también sinceros con eso, ¿ya? Y yo creo ya que son actos, gestiones, son iniciativas de buena voluntad que permiten acercar posiciones. Yo no estuve en la reunión, en la conversación propiamente de los presidentes entre ellos, que fue en la mañana, pero entiendo que tienen acuerdos para los efectos de tomar algunas iniciativas que pueden ser importantes en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. Tú que estuviste, contabas sentado literalmente al lado del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, o en general, de Venezuela no se habló, tomando en cuenta además que él es de los pocos presidentes que puede concurrir a Venezuela. Puede, pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que a esta altura no es un misterio. Lula hizo un tremendo esfuerzo para que Venezuela pudiera resolver su crisis a través de una elección limpia. Ese fue el sentido también de la invitación a Maduro en la reunión donde congregó a todos los presidentes de América del Sur en mayo del 2023 en Brasil, y ahí fue Maduro. Ahora, Lula no aceptó, no dio por bueno el fraude electoral que cometió Maduro. Yo creo que en eso Lula tiene también una crítica muy fuerte a Maduro, que no cumplió con lo que él entendía era un compromiso de hacer una elección libre, democrática, limpia, y eso no ocurrió. Entonces yo creo que Venezuela efectivamente le duele mucho a Brasil, porque se jugaron a fondo por darle una salida política decente a la crisis y no lo lograron. ¿Tiene algún sentido? Luz Poblete, por favor. Sí, no, de hecho había mucha expectativa respecto del rol, y lo que conversamos también en este panel con Carlos y contigo, había una expectativa muy grande respecto del rol que podía tener, en primer lugar, presidente Lula da Silva con la situación venezolana, de haber sido quizás más enfático. Yo creo que lo intentó, no tengo duda que lo intentó más en la interna. Quizás para esas cosas uno espera una voz más fuerte hacia afuera, porque había expectativa respecto de su rol, y también el de Petro, por ser además un país limítrofe con ellos, y donde probablemente está pasando que la migración es mucho más fuerte hacia allá. Y sin embargo, lo que decía antes, o sea, queda la sensación de que uno se acuerda cuando ocurre. Incluso el presidente de Chile, Gabriel Boric, estuvo totalmente en contra y reconoció que lo que ahí hubo fue un fraude, y que hay además violación de los derechos humanos, pero pareciera que esa voz se va callando en la medida que cada uno vuelve a sus propias normalidades y a sus propias posiciones. Y cuando yo escucho de estas cosas, y además el tema está sensible porque acaba de ser la reunión del BRICS el 6-7 de julio, recientemente en Brasil. Entonces, el volver a convocarlos acá, en esa misma conversación de cómo defender las democracias, que la democracia siempre, tal cual como es realmente siempre, es cuando uno deja un poco estar también la condena en los países que no son democráticos, y no solamente no son democráticos, sino que además violan los derechos humanos, o una vez que llegan al poder democráticamente se hacen del poder para oprimir a su pueblo, a ese pueblo que dicen querer tanto. Entonces creo que es muy importante que cuando se hacen estas reuniones salga un mensaje súper potente. Y como decía Carlos, me alegra escuchar que es una reunión de trabajo, que no solamente los seminarios, donde hablan palabras bonitas, todos se manejan perfecto, pero pues cada uno se da la comodidad de sus casas y de su poder, ¿verdad? Y de su tremenda capacidad de influencia, y no hay una hoja de ruta para que todos, cada uno, independiente de la posición política en la que nos encontremos, logre luchar y defender a la democracia siempre. Entonces yo le habría puesto algo antes: defender la democracia siempre, en todo lugar, en todo momento, sin importar la circunstancia y no importa de dónde venga.
Sin lugar a dudas que en plena campaña presidencial uno de los temas que va a ir tomando más fuerza a medida que nos acerquemos al mes de noviembre tiene que precisamente ver lo que sucede en Venezuela. Algo que además es muy sensible para el Partido Comunista, que sistemáticamente además se ha negado a condenar el gobierno de Venezuela. La candidata siempre responde de que esta es una elección en Chile, que por qué le preguntan tanto por Venezuela. Llegará un momento en que tal vez el caso de Venezuela se parezca al de Cuba, como dice Carlos, que este es un barco que naufraga, pero como que la comunidad internacional se termina acostumbrando a verlo naufragar de manera constante y deja de ser algo relevante finalmente, algo que preocupa permanentemente y que solo tiene de vez en cuando algunos chispazos, algunas cosas destacadas que ocurren, pero en sí lo que sucede en la cotidianeidad de ese país deja de ser relevante. Es probable, francamente no lo sé. Yo creo que en todo caso en la situación de Venezuela también hay una suerte de resignación, una suerte de cansancio de la gente, porque claro, uno podría haber esperado, yo creo que María Corina Machado esperó a que iba a haber una reacción popular. Una reacción popular que no la ha habido, no. Esa es la verdad. No. Y lo de Cuba también tiene otras complejidades. Yo conozco hace mucho tiempo que no voy a Cuba. La última vez que fue el 2009 con la presidenta Bachelet. De ahí, o sea, hace 16 años que no voy a Cuba. Y ya por ahí, yo por ejemplo me acuerdo, conversé en esa ocasión ahí con alguien que no era el obispo, pero era un cura, hijo, además descendiente de uno de los próceres de la Patria, de Miguel de Céspedes en Cuba. Entonces lo que decía es lo siguiente, que uno de los problemas de Cuba es que no hay una oposición estructurada. Y lo que hay, claro, es lo que hay esto que es la colonia, los residentes, lo que los gusanos se llamaban, después se denominaban de manera despectiva. Ahora, entonces él decía, mira, entre esos cursos, la gente ha tenido que optar entre el régimen existente en Cuba y los gusanos, y la gente finalmente prefirió quedarse en la interna. Ahora es cierto que es un país que yo creo que está completamente a la deriva, naufragó y de una época heredero ya, de una época que ya no existe la Unión Soviética, y yo francamente no sé bien qué es lo que va a ocurrir, porque lo que llama la atención es la dificultad también que han tenido las fuerzas opositoras para constituirse en una opción. Yo puedo hablar con alguna propiedad de eso. El gobierno los persigue, pues es difícil constituirse. Está bien, nosotros también en 17 años la dictadura de Pinochet trató de simplemente exterminarnos, ¿sí? No perseguirnos, no nos perseguía, nos querían exterminar, y a muchos los exterminaron. Muchos somos sobrevivientes de ese periodo, pero logramos luchar, se generó una resistencia civil, finalmente hubo una oposición política que logró encontrar una manera de enfrentar a Pinochet y derrotarlo. Sí, claro, pero aquí sin en ningún caso ser contemplativo con el dictador Augusto Pinochet. Pero claro, en ese momento la dictadura se abrió a la posibilidad de entenderse con la oposición, llamar a elecciones, llamar a un plebiscito. Se abrió relativamente. Pero ¿cómo? Si hubo plebiscito, ¿cómo se abrió relativamente? Claro, pero bueno, en la historia del plebiscito también. ¿Tú sabes por qué hubo plebiscito? No sé si yo tengo una versión que me parece a mí que es bastante razonable, que cuando se discutió la Constitución del 80, la discutían con la gente que estaba ahí, Ortúzar, Sergio Fernández. Ahí le dijeron al presidente, mire presidente, aquí vamos a armar un sistema donde usted va a tener de todas maneras 16 años para adelante, ¿ya? El 80, nos vamos del 80 al 89 y ahí nuevamente seguimos en otro periodo de 8 años. Entonces, pero alguien dijo, mire, pero la verdad que presentarle a los chilenos la idea que usted va a seguir 16 años de corrido es mucho. Entonces alguien dijo, ¿sabe qué? Hagamos una escala técnica. Y la escala técnica era el plebiscito. Yo creo que eso puede ser veraz. Entonces era la escala técnica, y ahí yo creo que Pinochet se va a haber muerto preguntándole al que le dijo, creo que fue Fernández, que le dijo hagamos una escala técnica, porque la escala técnica ahí se quedó, ahí fue derrotado. Yo creo que puede ser veraz, pero de hecho yo también lo he escuchado mucho esa historia, pero de todas maneras necesitas un gobierno que se abra a poner esa escala técnica. Claro, pero necesitas un gobierno que acepte la derrota. De acuerdo, pero Jorge, ese gobierno también se abrió porque hay una presión social muy fuerte, ¿eh? No te olvides que en dictadura hubo gente muy valiente. El año 82, sí. El año 83, gente que salió a las calles. Yo volví a Chile.
he vivido en Chile desde finales del 84 y salí también a las calles justo con lo que se llamó la Asamblea de la Civilidad. Hicimos una especie de manifestación de desobediencia civil donde nos podía pasar cualquier cosa. Entonces, pero logramos generar una presión interna y una presión externa sobre el régimen. ¿Y tú de verdad lograron harto más de lo que pudo lograr lo que no ha podido lograr ni Venezuela. Exacto. Ni Nicaragua? A mí me gusta recordar Nicaragua, fíjate, porque también queda en el olvido. Son tres países que lo han pasado mal. Estuve hace muy poco en conversación, en reunión con Félix Madariaga, que es una víctima de la dictadura nicaragüense. Él ni siquiera es político en un partido, es el presidente de la Red Liberal de América Latina hoy día, que efectivamente estuvo preso, lo torturaron, sale en esas circunstancias, no sé cómo, podría estar muerto, esa es la verdad, como muchos de sus compatriotas. Muchos han sido exiliados y es distinto, y en eso empatizo contigo, Carlos, en el sentido de que es distinto cuando uno conoce a personas, seres humanos dedicados al servicio público, a la política, defendiendo ideas de la libertad, de la democracia, y que son perseguidas políticamente, que son encerradas, o sea, que las asesinan por eso, y por lo mismo, insisto, venga de donde venga. Imagínate lo que significa con fuerzas militares, pero con fuerzas civiles que podrían tener el mismo peso en el sentido de la marcha democrática, libre, en países como Nicaragua y Venezuela, y que sin embargo están bajo el yugo de una dictadura, electa además democráticamente. Entonces, encontrarle salidas a eso no es fácil, y la salida que encontró Chile tarde, obvio, 17 años, ya fueron 17 años, y sin embargo se encontró una salida. Unos le llaman la transición pactada, y pactada por eso. Recién comentábamos, la gente en Venezuela no sale a la calle porque está aterrada, porque tiene miedo, porque está capturado. Esas mismas fuerzas armadas están dispuestas a matar a alguien que no piensa igual. Y si uno ha tenido esa historia, ¿con qué fuerza podemos los países democráticos poder ayudar a una Venezuela a salir de ahí con un personaje que, más allá de querer el poder, debe estar loco, y lo digo con toda propiedad, para ni siquiera ser capaz de hablar, como le pasó a Lula, que yo reconozco que puede haber tenido la intención de tratar de razonar con alguien que es irracional. Lo mismo Petro, probablemente por el otro lado, tratando de hablar con él, que eran los dos personajes, las personas políticas, los presos políticos más cercanos a Maduro, y que ni siquiera les abrió la puerta para razonar. Entonces, creo que ahí, en todo lo terrible que es cualquier dictadura, incluida la chilena, sí hubo una conversación, sí fueron capaces de sentarse en la misma mesa, y más allá del tiempo que ya la historia es, y fue muy largo, muy largo, para llegar al 88 y recuperar la democracia y la libertad. Sin embargo, fueron conversaciones que se pudieron dar, y la gente pudo salir acá con el mismo miedo, Carlos, con el mismo miedo de poder ser torturado, vuelto a ser preso, incluso muerto en la calle, pero con las ganas de recuperar la democracia. ¿Cómo ayudamos a esos países quienes estamos en organizaciones internacionales, más allá de un lindo discurso o de estar en la radio, sino que a mí siempre me queda la duda si que los organismos internacionales tienen peso en esto, en poder realmente influir y en ayudar a empujar a que los pueblos se liberen de las dictaduras y los yugos como el que estamos viviendo en Latinoamérica, con Nicaragua, con Venezuela y con Cuba? No, yo creo, Luz, que la presión internacional funciona. En el caso de Chile funcionó, y de manera muy importante. Hubo mucha solidaridad internacional, se pudieron armar también muchas cosas, muchas iniciativas que permitieron que se reconstruyera desde condiciones extremadamente difíciles una oposición en Chile. Así que por eso creo que es bien importante esto de finalmente cuidar la democracia, y para quizás hacer una conexión con lo de Chile, cuando a alguien, un candidato a la presidencia como Kaiser, le preguntan, bueno, y si usted se vuelven a pasar cosas más o menos parecidas como la Unidad Popular, ¿usted cree que habría que hacer un golpe? Y dice, claro, creo que habría que hacer un golpe. Entonces, también tenemos ese problema, Luz, tenemos el problema de que la convicción democrática no está todavía suficientemente asentada en la sociedad chilena. Ahora, y una pregunta, por favor, que el público ni nadie me malinterprete, que no tiene nada que ver con la respuesta de Kaiser, pero ¿acaso Cuba y Venezuela lo único que les va quedando no es precisamente una reacción de fuerza de parte de las Fuerzas Armadas para echar abajo un gobierno? Es
probable, es probable. Yo creo que además son dos sistemas que hoy día se apoyan muchísimo en las Fuerzas Armadas. El caso de Venezuela es clarísimo. Sí. Y el caso Cuba también. Entonces, finalmente yo creo que no necesitan ningún golpe de fuerza. Las Fuerzas Armadas necesitarían más bien llegar a la convicción de que están sosteniendo un régimen que es imposible y que tienen que abrirse. ¿Y sería un golpe de Estado? Si la Fuerza Armada puede ser, no sé qué forma, puede ser casi, no sé, puede ser, claro, técnicamente es un golpe de Estado. Si la Fuerza Armada de Venezuela técnicamente es un golpe de Estado, es un golpe de Estado, pero técnicamente el levantamiento de las Fuerzas Armadas por mutuo propio, o sea, digamos empujados por la ciudadanía, sin la autorización en este caso de los congresos, porque en nuestra constitución está, ahí está la diferencia entre pronunciamiento militar, que es esa es la tesis histórica de la derecha de los 70 en Chile. De hecho, que fue lo que fue firmado por Allende en las garantías constitucionales cuando asumió como presidente. En el último artículo, si uno lo lee, está disponible, lo pueden buscar. Efectivamente dice que en caso de no cumplir con las credenciales democráticas de las Fuerzas Armadas tendrá que actuar. Ahora, distinto es que actuando las Fuerzas Armadas, que entiendo, está para contener situaciones de levantamientos civiles internos, tipo guerras civiles, ¿verdad? Más allá de que la historia, no estoy contando la historia de Pinochet, lo que pasó en Chile, de ahí en adelante, pero los pronunciamientos sí son parte de las constituciones en general para resguardar el orden interno. Ellos están para resguardar el orden externo, pero en caso extremo están para resguardar el orden interno. Ahora, eso debe ser temporal, recuperar inmediatamente, no el Congreso, no cerrar un Congreso, no ser el presidente por 17 años, ¿para qué decir de las torturas, violaciones humanas? Por favor, sacando eso, efectivamente son las Fuerzas Armadas las que están llamadas constitucionalmente, y ahí corrígeme Carlos, pero y también tú Jorge como historiador, ¿no? Están llamados también a contener el orden interno, pero dentro de ciertas medidas, sin violación a los derechos humanos, sin hacerse del poder por ni 1, ni 2, ni 3, ni 17 años, y así sucesivamente. Pero no podemos politizar nosotros las Fuerzas Armadas más allá de las historias que nos han tocado, porque efectivamente regímenes así, ¿qué otra cosa le queda que quienes puedan tener el empuje, la fuerza para poder ayudar al pueblo a recuperar su estado de derecho y su democracia? No, yo voy a hacer como la Janet Jara, decir, oye, las elecciones son aquí en Chile, así que hablemos de Chile, ¿ya? No, yo ahí quería preguntarle a la Luz. Yo encuentro que todo esto, la campaña de la cual ha sido objeto de Elin Matei, es algo extremadamente grave, ¿eh? Sí. Ella lo denunció, lo calificó como una campaña asquerosa, identificó también quiénes eran, ¿eh? Entonces, yo no sé, yo creo que es súper importante clarificar eso, porque me hago simplemente la pregunta, si el mundo de Cast trata a Matei de esa manera, diciendo que tiene perturbada su salud mental, hacen un video que es un video que está deformado para los efectos de acreditar esa idea. Yo digo, si le hacen eso a Elin Matei, ¿qué le espera a uno? ¿Qué le espera a uno de los procedimientos de esas personas? Lástima no esté Enrique, yo tenía muchas ganas de preguntarle a Bachelet qué es lo que opina sobre eso. O sea, yo sin ser vocero y menos de José Antonio Cast, pero ellos negaron las acusaciones y lo que plantean es que si una persona que simpatiza con ellos quiere subir eso, es poco el control que hay sobre esas personas. Jorge, lo que dicen, yo creo que dicen que hay un ejército, dice que hay un ejército de bots, o sea, son muchas personas que están sistemáticamente bombardeando, y hay ya evidencia de que en relación, esas mismas personas se manifestaron a favor de Katz en otros momentos, son las mismas que hicieron que se pero es distinto que sean ataque. Personas oficiales del partido, pagadas, concertadas. Me pregunto si no son pagadas. Me pregunto. Es que es el punto, pero que no es simplemente un partidario de Katz espontáneo que lanzó esto. Este fue un ataque concertado. Se utilizaron algo así como 70-80 cuentas de Twitter, de Instagram, para los efectos de montar esta campaña, y eso me parece extremadamente grave. Es como distintos son los canales, por ejemplo, los canales oficiales del Partido Comunista, como son la J, la Juventud Comunista, con Kast y Kaiser colgados desde los pies. Son por los canales oficiales finalmente de un partido. Luz. Me parece que venga donde venga, lo encuentro de verdad aberrante y le hace tanto daño, primero como personas, o sea, creo que lo primero siempre
defender como el criterio, ¿no? El criterio. Creo que ya está demasiado desprestigiada la política, demasiado chica la discusión, la politiquería del día contingente, ya es una discusión muy pobre en propuestas, muy pobre en lo que queremos para Chile, para que de este nivel de ataques empecemos a hacer las campañas. Yo entiendo que no puede ser ni oficial, ni que es pero yo no he visto, y a lo mejor estoy equivocada, díganme si ha salido algo, a condenar fuerte el mismo José Antonio Kast, Arturo Esquella como que es su presidente, más todos los rostros de republicanos, a condenar absolutamente y hacerle un llamado a sus huestes, que es que no son bots, son sus huestes, a que esto es inaceptable en cualquier campaña política. Yo soy de las primeras en condenar incluso cuando alguien esbozaba el problema de salud mental que tiene el presidente de la República, como lo tienen miles y millones de personas en el mundo, incluso en Chile, respecto a ciertos diagnósticos de salud mental que puedan tener. Como psicóloga lo digo, y lo digo como persona, lo digo como parte de la política, es condenable en cualquier cosa hacer una campaña de esta naturaleza. Incluso anterior a eso, cuando a la mismísima Michelle Bachelet, siendo nuestra primera presidenta mujer, aunque piense muy distinto a uno, el respeto por el ser humano, la persona, su condición física, su condición mental, es algo que si nosotros no damos el ejemplo, entonces, como dice Carlos, ¿qué le queda al resto? ¿Qué le pedimos a la violencia que hay en los colegios? ¿Qué le pedimos a la violencia que hay en las calles? ¿Qué le pedimos al bullying, al maltrato infantil, a la violencia intrafamiliar, a la violencia en contra de la mujer? Si nosotros no somos capaces, en una competencia que debe ser leal, transparente, abierta, directa, de propuestas para Chile, las condiciones que estemos hablando de una campaña de esta naturaleza. Realmente, y ustedes me han visto pocas veces indignada, bueno, esta es una de ellas. No, mira, la verdad es que yo entiendo la indignación y me parece a mí muy importante las palabras de Luz. Creo que realmente tenemos que erradicar este tipo de prácticas, ser súper enfáticos con ellas. Yo tengo que me voy a pasar un aviso, que esta vez mi contribución humilde a buscar puntos de encuentro. El próximo miércoles, es decir, pasado mañana, hay un seminario importante ahí organizado por la SOFOFA, por la Corporación de Infraestructura Pública, por Chile 21, y para que vean, yo voy a estar en un panel con Joaquín Lavín, donde lo que vamos a hacer es mostrar que Chile tiene una tremenda oportunidad de desarrollo en las condiciones hoy día del mundo, para que posteriormente va a ser comentado por las dos mujeres que son hoy día más relevantes de los organismos empresariales chilenos, Rosario Navarro y la presidenta de la CPC. Así que creo que es mi modesta contribución a que puedan haber algunos puntos de encuentro y que tengamos por lo menos una cierta hoja de ruta que vaya más allá de los gobiernos de turno. Y ahora me despido. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Despedimos a Carlos, también despedimos a Luz. Chao Carlos, chao Luz. Nosotros, Lucho Fraile, hacemos pausa comercial aquí en Chile Público y ya volvemos. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios por Chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y del mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o el Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Confieso que este es uno de los días preferidos de la semana porque me reencuentro con mi amigo personal, el señor Gustavo Paulsen. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, don Jorge. Como siempre, muy grato de estar acá. Su fin de semana, su familia, todo en orden, todo en bien. Orden, todo bien. Vi su foto de WhatsApp ahí en la nieve. Aprovechando ¿sí? Los descansos que otorga. Andaba esquiando, usted hace snowboard. No. Las veces que he intentado esquiar no me ha resultado monitos mucho. De nieve. Hago monitos de nieve. Estrellita. ¿Ha hecho estrellita? Acompaño a los niños más que nada. Acompaño a los niños. Estrellita. Sí. Ya, a mí me tocó hacer estrellita el otro día ahí en la nieve. Hay poca nieve. ¿Hay poca nieve? Sí. Subí. Es que no sé, ¿a dónde fuiste tú? A Villarrica. En Volcán Villarrica. No, pero otra cosa usted. No, yo aquí subí acá en los terrenos del señor Alessandria y en los Barnechea. Uh-huh. Que además muy chistoso porque están los letreros. No sé si viste esa polémica. ¿No? Ese camino, esto es bien simpático. Le vamos a dar un punto a Felipe aquí.
ese camino, ponme la música un poquito más alta, Lucho, que no lo escucho. Tú sabes que la música de este programa me inspira. Ese camino para subir a los centros invernales de la región metropolitana. Bueno, parece que hay otros también en el Cajón del Maipo, pero los más conocidos, que son Farellones, La Parva, El Colorado y Valle Nevado. Ya. Ese camino, que además uno pasa por un pedazo donde está el Arrayán, camino a Farellones, la reserva ecológica y toda esa cuestión. Ese camino está todos los años. Yo voy desde que pololeo con mi señora, que ella es súper fan de la nieve y me terminó convenciendo. A mí al principio no me gustaba mucho. Siempre está para el gato. Pero digo, para el gato. Destruido está ese camino. Es un camino muy utilizado por la minería. Exactamente, eso le iba a decir, porque ahí hay unas minas, entonces además circulan hartos camiones. Exacto. Y es un camino muy estrecho en que por momentos ni siquiera es como pista y media, es como pista un cuarto. Entonces hay que parar para que el otro pase, y cuando vienen autos más grandes, de repente hay que echarse marcha atrás buscando un pedazo del camino que esté más ancho. Hay muchas animitas porque se suceden muchos accidentes. Así es. Y por supuesto que la gente reclama por el estado del camino, especialmente porque es un lugar que es muy turístico, muy turístico, está lleno siempre de sobre todo brasileños, pero repleto de brasileños, repleto. Y les cobran como si además fueran los Alpes suizos. Entonces, bueno, la gente reclama por ello, y el asunto es que, como suele suceder en este país, todo el mundo le va a tocar la puerta al municipio. Entonces Alessandri me decía, no, y me reclaman a mí, y decía, este camino es del MOP. Y yo a todo el mundo le digo que este camino es del MOP, pero obviamente que la difusión se hace poca. Entonces, este señor alcalde decidió instalar unos letreros, varios letreros en el camino. Y dice, camino, si usted considera que el camino está en mal estado, este camino es concesión del MOP. Si usted considera que está en mal estado, puede llamar a este número y hacer el reclamo. Y la gente, cuando ya empezáis a subir harto, veía el letrero y lo veis varias veces. Entonces, claro, la gente empezó a entender que ya no era culpa del alcalde ni de Lo Barnechea, que él decía, así todos nosotros le metemos plata. Porque si no le metiéramos plata, esta cuestión sería intransitable. Intransitable. La concesión del MOP que se iba a hacer quedó parada, y entiendo que el 2026 va a haber una nueva convocatoria. Pero claro, además probablemente ya le van a poner peaje o TAC, no tengo idea, y se va a hacer aún más inaccesible el poder subir. Solo como dato, el ticket de día estaba a 65 lucas. 65 lucas, imagínate tener dos cabros chicos. Sí, pues. Es que en verdad llega un momento en que es prohibitivo. Que no me escuchen las concesionarias, pero de esquí, no voy a decir de cuál centro invernal. Con mi señora le contratamos unas clases a la Clara. Tú sabes que los cabros chicos le hacen más caso al profe que a los papás. Entonces le contratamos unas clases, porque a uno le bañoció, no, papá, que no quiera, le contratamos unas clases. Y esas clases, después ya que estuvo ahí en una hora de clase, te da acceso a las pistas de abajo. Entonces, con ese mismo acceso, después esquié yo un rato y después me saco la barca, porque los gallos te sacan una foto. Saqué la barca y la barca bien rata. Y la barca la usaba sí, no, encuentro que es muy lamentable lo que cuentas. Que además la región metropolitana, teniendo una cordillera tan valiosa, tan importante, con tanta calidad para la práctica de los deportes de invierno, no hayamos sabido aprovecharla de mejor manera y por lo tanto hacer más accesible estos servicios a la gran población de la región metropolitana. No parece que hemos tomado malas decisiones a lo largo del tiempo respecto de esta materia, así que ojalá que podamos revertirlas, ¿no? Aquí yo entiendo que son mineras bastante grandes las que utilizan este camino, entonces yo creo que deberían hacer su aporte. Yo imagino que lo hacen, desconozco la verdad la materia, pero creo que ese aporte es insuficiente, y creo que también el Estado y la región metropolitana, la gobernación regional, en fin, todas las autoridades de la región deberían tener como una prioridad el facilitar el acceso de
los más de 5 millones de habitantes de la región metropolitana y no concentrar el uso de nuestra cordillera, que es tan hermosa, solamente en los grupos más elitarios, aquellos que pueden pagar estos tickets de 65 lucas diarias por usar andarivel. Y además de los costos de traslado y los costos de riesgo que estamos viendo están implicados en esto. Así que yo creo que ese sería un gran desafío, un hermoso desafío. Chile no tendría por qué, con la tremenda cordillera que tiene, ser uno de los países que practiquen más estos deportes de invierno que son tan buenos para la salud y que además producen una enorme cantidad de satisfacciones por el hecho de practicarse al aire libre. Entonces... No, un día soleado allá, maravilloso. Sí, maravilloso, se ve Santiago al fondo, te tomáis un pisquito sour, te echan una bolina de nieve. Vale mucho la pena y yo creo que estamos ahí perdiendo un recurso valiosísimo para los chilenos porque no hemos sido capaces de darle la importancia que tiene, creo yo, sobre todo eso. Absolutamente. Oye, uno de los temas que queríamos conversar hoy día contigo tiene que ver con esta polémica que se ha formado respecto a quienes no pueden votar, a quienes le pagamos, a quienes le ponemos multa, a quienes no le ponemos multa. Respecto, y esto es, uno dice el de los extranjeros, pero esta cuestión tiene nombre y apellido, se llama Venezuela. A ver, yo tengo la impresión que la migración venezolana en Chile ha tenido tres fases. La primera tuvo que ver con gente que comenzó a notar que la mano venía muy pesada, muy roja y una mano izquierda muy roja venían en Venezuela. Especialmente te diría un poquito antes que Chávez falleciese, porque así todo, gente aquí que me retan mi mundo, pero yo creo que hay una distinción todavía entre Maduro y Chávez. Hay una distinción. No creo que ninguno de los dos sea bueno, para nada, pero me parece que todavía son distintos. La mano venía muy roja, venía muy zurda y la gente empezó a salir. Y ahí llega una primera parte que tenía que ver, yo diría, con profesionales de clase media. Profesionales de clase media que no tenían mucho allá, tampoco tenían mucho que perder. Después viene una segunda fase en donde empezaron a emigrar ya no solamente esos profesionales de clases medias, pequeños burgueses, sino que también perseguidos políticos. Gente que se sintió amenazada por la persecución chavista ya, en los gobiernos ya de Nicolás Maduro. Y ya después viene una tercera fase que es delincuencia, que es gente en su inmensa mayoría por pasos ilegales, etcétera. Porque claro, llegó un momento aquí también en que la PDI casi que no dejaba entrar a nadie, pero al final daba lo mismo, entraban todos por el norte, entraban todos por Colchane. Ahora, tú me dices, las dos primeras, yo creo que probablemente, claro, votan en contra de Chávez, en contra de Maduro, o en contra de todo lo que huela, ¿no es cierto?, a izquierda dura. No creo que esas personas sean fachas ni derechas, fíjate que no. Yo creo que esas personas están muy temerosas de que un régimen o una mano zurda muy dura pueda también caer en Chile. Y respecto a los terceros, a los delincuentes, ¿no es cierto? Yo creo que eso dan lo mismo, porque esos gallos no creo que se acerquen, no creo que se acerquen a votar. Ahora, ¿qué es lo simpático de todo esto? Toda la vida uno escuchó esto, especialmente a la gente izquierda, de igualar derechos y todo el asunto. Pero claro, todo el mundo también entiende que del análisis que yo hago, esas dos primeras fases, esos dos primeros tipos de personas, población, probablemente no voten a esos colores. Entonces ahora como se hace el cálculo político y digo, no quiero que estos voten, o esto, si no, usted no va a votar, no se preocupe porque usted no va a tener multa. Los chilenos sí, pero usted no va a tener multa. Y aquí también viene un nuevo debate, que es ¿cuáles son los requisitos que debiésemos tener para que la gente vote en Chile, por ejemplo, en elecciones presidenciales? Que también tiene una lógica distinta a la municipal, lo mismo que para los chilenos en el extranjero. Porque antes teníamos una población extranjera del 2%. Hoy día la población extranjera en Chile es del 10%. Entonces, literalmente deciden una elección, especialmente en segunda vuelta, donde las diferencias rara vez llegan a diferencias de 10. Tuvimos una elección pasada que anduvo por ahí, pero eso es raro. En general en Chile las segundas vueltas son menos del 10%. Entonces, ese 10% literalmente decide una elección.
Podría serlo, efectivamente. Mira, yo creo que hay que observar este problema desde varias perspectivas, tiene varios planos, digamos. La que hoy día se discute es la posibilidad de hacer realmente obligatorio el voto no solamente para los chilenos, sino que para los extranjeros, ¿no es cierto? Que es lo que por lo demás establece nuestra legislación y nuestra Constitución. Y ahí es donde, a mi juicio, está el punto central del problema que se discute hoy día. Es que si se respeta o no se respeta la ley, si se respeta o no se respeta la Constitución, más allá de que estemos de acuerdo con ella o no, porque a uno le gustaría que hubiese normas que no se le aplicaran a uno y que se le aplicaran a otros, pero la gracia del Estado de Derecho es precisamente que las normas son obligatorias para todos, incluidos para los gobernantes. Y por eso me parece muy acertada la reflexión que hizo la diputada del Partido Demócrata, ¿no es cierto?, Giovanna Pérez, y que fue respaldada por demócratas, en orden a acusar que de no respetarse esta norma se estaría alterando y se estaría afectando la Constitución. Porque me parece que la izquierda ya por demasiado tiempo, y este gobierno ha sido especialista en esto, recurre a triquiñuelas, ¿no es cierto?, porque lo que está detrás de esto es una triquiñuela, es decir, mira, el voto es obligatorio, pero no te vamos a aplicar multa, con lo cual no tiene sentido. Se pierde el sentido de la norma, como tú bien señalas. Lo que está detrás, lo que perseguía el legislador, que por supuesto es mejorable, es perfectible. A lo mejor no son necesarios 5 años de residencia permanente para que una persona tenga derecho a voto, a lo mejor se puede pedir más tiempo. Bueno, en fin, hay distintas alternativas en la legislación comparada en lo que ocurre en otros lugares del mundo. Pero lo concreto es que hoy día nuestra ley y nuestra constitución establecen que el voto es obligatorio para todos aquellos que tienen derecho a voto. Y por lo tanto lo que le corresponde al gobierno es hacer cumplir la ley. Una vez más, vemos porque no nos parece bien, porque no nos parece conveniente, buscamos atajos para no cumplir con la ley. Y entonces ponemos al Estado en la difícil situación de tener que exigir el cumplimiento de la ley para algunas cosas y para otras el mismo Estado tratando de no cumplirla. Lo que pasó también esta semana con la salida del director del Impuesto Interno es una señal de la misma naturaleza, ¿no es cierto? El creer que las normas operan para otros y no para uno, no para los que están en el poder, no para los que están en el gobierno. Entonces, me parece que el punto más central de esta discusión es que de una vez por todas el gobierno y los parlamentarios también, al igual que todos nosotros, todos los chilenos, tenemos que cumplir con la ley y por lo tanto hacer en este caso obligatorio el voto, porque eso es lo que mandata nuestra Constitución y nuestras leyes. Y después entrar a discutir estos otros temas que son relevantes desde el punto de vista sociológico, como tú planteas, porque efectivamente cualquier sociedad que en un periodo muy corto de tiempo tiene una irrupción de tanta gente de otras culturas va a tener conflictos, va a tener dificultades, y nosotros estamos viviendo esas, pero no debemos tampoco olvidar que gran parte de ese conflicto, gran parte de esas dificultades se deben precisamente a la existencia de un gobierno dictatorial, un gobierno totalitario que viola sistemáticamente los derechos humanos y que ha hecho que más de 7 millones de personas de su país huyan, ¿no es cierto?, de esa tiranía que es la que se vive en Venezuela. Lo que me ha llevado a mí a decir en varias oportunidades en este programa es que estamos ante un ataque. Estamos ante un ataque de la dictadura venezolana, un ataque implícito a través de esta diáspora de miles de refugiados que huyen de ese país, y además porque ha hecho actos positivos de ataque contra nuestra soberanía. Uno fue el crimen atroz del teniente Ronald Ojeda, y uno debería presumir, dada la facilidad con que algunos delincuentes venezolanos han llegado a nuestro país, que hay conocida esta relación tan estrecha entre la dictadura venezolana y el Tren de Aragua, una organización criminal enorme y despiadada. Uno podría pensar, con creo bastante justificada razón, que parte de esa delincuencia es una delincuencia que forma parte de este brazo armado del gobierno de Venezuela, que es el Tren de Aragua. Entonces estamos ante una situación compleja, porque tenemos un conflicto humanitario, una situación muy, muy compleja para esos millones de migrantes venezolanos que están en busca de un mejor pasar, de un poder vivir, de no tener que estar sometidos a esa violencia permanente que se vive en Venezuela.
por un lado, y por otro lado este ataque del gobierno venezolano en contra de las democracias latinoamericanas, como la chilena, que yo creo que es una de las más atacadas, pero no la única que está siendo atacada por ese gobierno. Y por lo tanto uno reclama a sus autoridades, lo que le reclamamos en este caso al gobierno chileno, es que actúe en consecuencia. Aquí estamos siendo objeto de un ataque a nuestra soberanía nacional por parte de todo este tipo de acciones del gobierno venezolano, y me parece que hemos sido extremadamente blandos, extremadamente pasivos frente a una situación que es de extrema gravedad. No tanto por la gran mayoría de los migrantes, que yo creo que, como tú señalas, forman parte de esas primeras oleadas de migración que han venido a aportar al país. Yo creo que los más interesados en establecer una regulación estricta sobre los migrantes ilegales son los migrantes legales, son aquellos que han llegado aquí a Chile, que han logrado formalizarse, que han logrado trabajar, que están haciendo un aporte al país y que sin lugar a dudas tienen tanto derecho como los que viven en Chile para elegir a las autoridades, porque ellos pagan impuestos, ellos tienen una conducta establecida en forma permanente en nuestro país. Y me parece, por lo tanto, que deberían tener, al igual que en todas las democracias del mundo, derecho a voto. Ese derecho a voto, si se produce después de una residencia de 5 años o de 8 años, en fin, ese tema es una discusión operacional que es totalmente legítima, pero hoy día nuestra ley, nuestra legislación y nuestra constitución permiten el voto de los extranjeros, y por lo tanto lo que deben hacer las autoridades es lo que la constitución los mandata, hacer cumplir la ley. El diputado Manuscieri decía, no queremos una democracia con olor a ron y arepas, sino una con empanada y vino tinto. Bueno, yo creo que ha decaído mucho la calidad de nuestro Parlamento, y particularmente algunos parlamentarios, los mismos que están por derogar la UEF, ¿no es cierto? Siguiendo el viejo chiste de Onoto, ¿no es cierto? Vendamos el sofá. Parece que no entienden elementos esenciales del funcionamiento de nuestra democracia y de nuestra economía. Y suelen utilizar estas frases para tratar de, en este caso, lo que parece bastante extraño, proveniente de diputados que se autocalifican de izquierda, que están tratando, digamos, de acicatear, de levantar la xenofobia, levantar el odio a ciertas personas porque provengan de un determinado lugar. Me parece increíble, me parece absurdo, me parece que no da cuenta, digamos, de la responsabilidad que tienen los parlamentarios, que hoy día son bastante bien pagados para hacer bien su tarea y no para estar haciendo propuestas que en el fondo son de un populismo bastante barato y que no dan cuenta de la responsabilidad y la seriedad con que deberían verse los asuntos públicos. ¿Tú crees que finalmente esto obedece, este accionar del gobierno, obedece de manera exclusiva a un cálculo político, o hay alguna otra razón de fondo? Totalmente cálculo político, o sea, no me cabe ninguna duda. Es evidente que este cambio de posición respecto a lo que sostenían hace algunos pocos años atrás con lo que sostienen ahora es exclusivamente porque han digamos vaticinado, han escrutado que la mayor parte de esos migrantes probablemente van a votar por cualquier alternativa distinta a aquella que los acerque de nuevo al chavismo. Basta andar en Uber y hablar con un conductor venezolano para que ellos te digan: nosotros vivimos lo mismo, nosotros nos prometieron que no iban a hacer nada, nos prometieron que iban a respetar la propiedad privada, nos prometieron que iban a respetar la libertad de expresión, nos prometieron que iban a respetar las normas de la democracia, y no cumplieron nada. Entonces hay que conversar con los venezolanos para yo creo, nutrirse de cuál es la verdadera naturaleza de esas promesas vacías que a veces hacen hoy día el nuevo socialismo latinoamericano. Y respecto de una de las no sé si promesas, y tampoco está en el programa de campaña, pero en más de alguna oportunidad se le ha escuchado a ella la cuña a la candidata Janet Jara del Partido Comunista y el resto del oficialismo, respecto a que debiésemos regularizar a todas las personas que hoy día están ilegales en Chile. Estas especies como de perdonazo, donde esas personas se regularizan, se le entregan papeles, pueden trabajar, etcétera. Bueno, yo creo que para cualquier gobierno que venga en el futuro, creo muy difícil que este gobierno tenga la capacidad de poder hacerlo, porque esto requiere una gran capacidad de gestión.
hay que ordenar este tema, ¿no es cierto? Primero hay que cerrar efectivamente nuestras fronteras, es decir, hoy día sabemos lo que tú señalabas recién, que la gente puede entrar y salir con una facilidad enorme. El sicario que quedó libre ya está fuera, ya está comprobado, está fuera de nuestro país. Así se han fugado un montón de delincuentes y así entra todo el tiempo una gran cantidad de personas que además no tienen identidad conocida, lo cual se presta, digamos, para la comisión de todo tipo de delitos. Entonces la situación es extremadamente compleja. Y por otro lado tenemos cientos de miles de personas que están ilegales en nuestro país, y desde luego que nosotros no podemos tener respecto de los ilegales la misma política que respecto de aquellos que han regularizado y que están en orden en nuestro país. Pero lo cierto es que va a haber que hacer una política que implique la deportación de aquellas personas que son delincuentes, que comprobadamente han cometido delitos o que son perseguidos en nuestro país o en otros países por la comisión de actividades delictivas, y vamos a tener que tener una política efectivamente de ordenamiento y de regulación, pero esa tiene que ser para aquellos que comprobadamente estén disponibles para someterse a nuestras leyes, someterse a nuestro ordenamiento jurídico, a pagar impuestos y de esa manera poder gozar también de los beneficios que tiene el vivir en nuestro país. Esto no puede ser solamente a quien haya cruzado ilegalmente las fronteras y haya llegado a nuestro país. Va a haber que cumplir requisitos, y aquellos que no sean capaces de cumplirlo van a tener que volver a su país o regresar al lugar de donde provinieron. ¿Tú crees que también va a ser uno de los debates que se va a dar dentro de esta campaña presidencial? Yo tengo mi posición, te quiero escuchar a ti. ¿Tú crees que Chile debiese esforzarse por volver a tener relaciones diplomáticas con Venezuela? Sí, desde luego, yo creo que tenemos que volver a tener relaciones diplomáticas, pero una vez que Venezuela acabe con este ataque permanente. De otra manera, ¿debemos tener relaciones diplomáticas con Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro en estas mismas circunstancias? Yo creo que es muy difícil que vaya a retraerse Nicolás Maduro de la política que ha tenido hasta el momento, que ha sido extremadamente agresiva y extremadamente violenta. No solamente él, Diosdado Cabello, que es la principal figura de la parte más siniestra del gobierno de Nicolás Maduro, lo ha dicho concretamente, ha insultado a nuestras autoridades, incluso el presidente Boric, y ha negado toda participación en lo que ya afortunadamente gracias a la obra extraordinaria de nuestra Fiscalía pudimos comprobar que era la intervención concreta del gobierno venezolano en el crimen de Ronald Ojeda. Entonces me parece que hoy día no están las condiciones para restablecer relaciones diplomáticas permanentes con Venezuela. Por el contrario, creo que nuestro país debería coordinarse con el resto de las democracias latinoamericanas para hacerle entender al gobierno venezolano que no vamos a seguir admitiendo esta agresión permanente que está haciendo hacia nuestra soberanía, y eso hay que hacerlo en términos muy claros, muy perentorios, aplicar sanciones y organizar a esta diáspora venezolana, ayudar a organizar a esta diáspora venezolana que está sufriendo esta violación sistemática de los derechos humanos que se vive en Venezuela. Nosotros no podemos ser pasivos frente a lo que está ocurriendo, no solamente porque nos afecta directamente, y vaya que nos afecta, sino también porque está haciendo en nuestro entorno, en nuestro barrio, una violación muy profunda de los derechos humanos de los latinoamericanos. Yo siento, compartiendo lo que tú planteas, no obstante, yo siento que lamentablemente estamos en una posición en donde el Estado de Chile, bajo su gobierno, está obligado un poco a comerse ese sapo, a tener relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Cuánto nos costó darnos cuenta de que el sicario, iba a decir fugado, pero fue liberado, que el sicario del rey de Meis no tenía el nombre que había entregado, y era imposible comprobarlo? Porque, claro, no hay relación diplomática, no es cuestión de agarrar el teléfono y los embajadores se conocen y llamáis al otro embajador. Costó ¿cuántos días poder identificar? Y alguien de la policía casi que de Venezuela casi que se paleteó, lo identificaron por un tatuaje, etcétera, 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 y pudimos saber su nombre original, que no era el famoso Smart. Y yo creo que en este momento tenemos tal presión de parte de esta diáspora venezolana, especialmente lo que tiene que ver con el mundo criminal,
que estamos en una situación de jaque. Entonces yo creo que muy a mi pesar también tenemos la obligación de tener relaciones diplomáticas. Hay 700.000 personas de Venezuela en Chile. Algunos no pueden renovar papeles, tienen que viajar a La Paz, que es como el más cerca, porque con Argentina tampoco hay, con Uruguay tampoco hay, es lo más cerca, con Perú tampoco hay relaciones, por último relaciones consulares. Para esas personas se quedan también sin papeles, a la deriva, es casi como la historia de Tom Hanks en el aeropuerto, nosotros sin papeles. Entonces yo creo que está en la situación, la presión, que un poco estamos en suma cero. Por lo demás, no va a ser ni la primera ni última dictadura con la cual Chile tiene relaciones. Sí. O sea, con Cuba tenemos relaciones consulares diplomáticas. Si a China le vendemos lo que pillamos y le ponemos alfombra roja a Xi Jinping cuando viene a Chile, yo creo que en pos de la seguridad del país, en pos de esas 700.000 personas, hay que comerse el sapo y tener relaciones con Venezuela. No, desde luego que nuestras relaciones tienen que tener como primera preocupación la defensa de los intereses del país. Pero en esa misma tónica, creo yo que y la gran diferencia de la dictadura venezolana con otras dictaduras con las cuales tenemos relaciones comerciales y diplomáticas y a veces muy importantes para el país, es que la dictadura venezolana nos está atacando. Nos tiene como un objetivo, nuestra democracia, como un objetivo de su gestión totalitaria. Y por lo tanto, yo, más allá del pragmatismo que sin lugar a dudas creo que deben tener las relaciones internacionales en defensa de los intereses del país, creo muy difícil poder confiar ni en lo más mínimo en este gobierno actual de Venezuela. Y por lo tanto, yo creo que las únicas medidas que nosotros podemos tomar con el fin de revertir esta situación muy difícil, como tú señalas, del punto de vista práctico, ¿no? El poder tener acceso a mecanismos de identidad, la coordinación policial que es siempre necesaria, pero ¿cómo te vas a coordinar policialmente con quien está coordinado con los delincuentes? O sea, la dictadura venezolana hoy día tiene como brazo el Tren de Aragua. La dictadura venezolana y el Tren de Aragua son dos cabezas de un mismo cuerpo. Es una misma entidad. Entonces, entrar en relaciones con ellos me parece que no es posible. O sea, no vamos a lograr nada útil de una relación de esta naturaleza que no se imponga por la vía de los hechos y por la vía de la aplicación de una coordinación efectiva entre las democracias latinoamericanas, entre las cuales espero que en algún momento esté Brasil, para presionar al gobierno venezolano para un cambio de actitud. Yo no creo que por la vía de las buenas relaciones, por la vía de las declaraciones de amistad o por las vías de las declaraciones de amor, como señala la candidata Janet Jara, vayamos a solucionar el problema con Venezuela. Este es un problema que requiere energía, que requiere mucha decisión, mucha determinación, con el objeto de que mediante un conjunto de acciones de distinta naturaleza se pueda lograr que el gobierno venezolano se allane por lo menos a la mínima coordinación que se requiere para establecer relaciones consulares y por lo tanto darle una mínima seguridad a sus nacionales. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer, pero no creo que sea realista otra alternativa. Gustavo Paulsen, nos vamos. Municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura. Qué gusto tenerlo acá. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Muchas gracias, Jorge. Chao, Lucho. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.